Bien, vamos a tener una oración para que nuestro Dios nos guíe en este estudio. Lanos tenemos palabra de oración para Dios por guiarnos de estudio aquí. Nuestro amante Padre, nuestro Dios Todopoderoso, buscamos su rostro en esta hora una vez más, rogándole que pueda perdonar nuestras faltas, nuestras debilidades y que nos guíe por su misericordia con su Santo Espíritu en el estudio de su santo libro, para que podamos entender estas verdades sublimes y puedan quedar grabadas en nuestros corazones. Diríjanos, Señor, se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bien. Nos habíamos quedado analizando este texto impresionante de Isaías 40. Nos queda né, Bible text aqui, analisando Bible text aqui, hope importante. Estudiábamos que esto era parte del mensaje que Juan el Bautista dio. Nós estudia com essa aqui tá parte de mensagem de Juan Bautista, com Deus aduna. Un mensaje que dio en tiempo de juicio, en el último momento de gracia del pueblo elegido. Mensagem que tá para o último momento de juízo para a gente não que está viva de último tempo. Aprendimos también que esto tiene otra aplicación para nuestro tiempo, Nossa Senhora também com essa aqui também tem outra aplicação para não que está viva de último tempo. porque Juan fue el segundo Elías y el remanente fiel hoy en día será el tercer Elías. Juan está de dos Elías y el remanente fiel lo está de último Elías, o sea, de tres Elías. También vimos que para dar este mensaje al mundo y preparar el camino del Señor, Nossa mira também que para preparar, para dar a mensagem no mundo que preparar el caminho de Deus. tenemos que hacer nuestro este mensaje y Él debe hacer un impacto en nuestra vida. Nos mensagem, mensagem aqui de nós e a mensagem impacto de nos vida. Porque nadie va a dar lo que no tiene. Sobre ningún gente no puede dar lo que no tiene. Recuerden que el Señor Jesús dijo que el mensaje sería por testimonio a todas las naciones. Guarda que Jesús avisa que el mensaje lo está un testimonio para gente del mundo. En otras palabras, vamos a testificar de lo que es una vivencia en nuestra propia vida. Entonces, de otra palabra, nos va a testificar de lo que no está viva, ese no está va a testificar. Y este mensaje nos enseñaba la fragilidad de la vida humana. Y el mensaje que así nos es fragilidad de vida humana. Como la hierba tan frágil que se seca fácilmente. Manera e hierba que está frágil, que está seca, más ali mes. Y los logros que podemos obtener en este mundo son como la flor que se marchita. Y el logro no que nos puede obtener o faña del mundo aquí, de manera flor na que está marchita. Por eso el Señor Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo donde nada se corrompe. Tapese Jesús avisa, trabuso tesoro nan del cielo, camina nada, no está guardo, quebrar o dañar. Tenemos que entender que si queremos ser parte del fuerte pregón y estar firmes en el tiempo de angustia, Nós temos que compreender que se nós que está parte de último grito e parte de general que vai para a final, este mensaje es para nosotros. o mensagem que está para nós. La vida es frágil, A vida está frágil, todo lo que podemos obtener en este mundo se acaba rápidamente.
turcos com os porranha de mundo que tá acaba facilmente. Únicamente la palabra de Dios es eterna. Unicamente a palavra de Deus está eternamente. Eso es lo que trae eternidad. Esse está lo que está trece eternidade. Decíamos, si queremos ser eternos, Nosotros visa si nos que está eterno, tenemos que volvernos uno con la palabra, nos descobrirá fue palavra. interiorizarle en lo más profundo de nuestro ser. Ponerle assim lo mais melhor possível de nós. Este pasaje lo he usado muchísimas veces en mis temas, es Salmo 1. E passagem que era uma que a Rosele vários viaja de su tema, lá, que está Salmo número 1. Pero quizás para muchos de ustedes será algo novedoso. Porta para hope de nós, ele está algo novo. Este salmo es llamado el Salmo del Juicio, É salmo que está a chamar é salmo de juízo. porque nos presenta los dos grupos finales. Pastor, está apresentando dois grupos não coloquei na final. El grupo de los justos y el grupo de los impíos. É grupo de justo não e é grupo de impío não. Esta es una profecía que se ha comenzado a cumplir ya. Essa aqui está profecia que começa a complicava. Porque este es el tiempo de reunión en el que Dios está juntando a los suyos. Pastor, essa aqui está tempo de reunião, caminho do Senhor está buscando toda sua gente não treze não junto. Hay muchos que se están separando de la iniquidad Tem hope que está separando for de iniquidade. y buscando a Dios de todo corazón. E não está buscando Deus de interno coração. Estaba escrito que esto sucedería. Tauta para escrever essa aqui lo associou. Y Dios le llama a este grupo que son bienaventurados. E Deus te chama o grupo que é uma bem-aventurada. Vamos a leer y analizar. Lá nos van ler e analisar. Versículo 1. Nós está começando o versículo 1 de Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bendicionada a gente que não está caminhando de consejo de malvado, não. Nem está para de caminho de pecador, não. Nem está sentado arriba estúdio de bofonador, não. El que en el momento final de la última generación se aparta del camino de pecadores, la Biblia le llama que es un privilegiado, un dichoso. É que de último de tempo final está apartado for de maldade. Deus está e está vira na Deus está guardando chamar gente bendicionada. El texto dice también que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Bible text também está dizendo que nós sinta arriba estudo de bofonadona. Tenemos que entender que escarnecedor es un burlador. Nós temos que compreender que bofonadona está gente na que está se burla, está gente. Es una persona que se burla de todo. Então gente que está gente gewoon, de tu gente. Hace chiste de todo. Está se como diz, está se rapios de turcos. Analicen ustedes si ese tiempo no ha llegado. Analisar para você ver se é tempo aí não chega, acaba. En que la sociedad está llena de burladores. E nós estamos mirando que a sociedade está llena de bofonadona. ¿Han notado ustedes que se hace chiste de todo? Você anota que para tu contar se church. Como nunca en tiempo atrás, en las generaciones anteriores, hoy se hace chiste de todo. Como nunca foi o tempo de antes, agora que não está assim mais tanto church que nunca. Por eso aparecieron los famosos memes.
Tapos como se mesmo na aparse agora aqui. Hermanos, reír sanamente no es malo, Humana, hari sanamente não tá malo. pero recordemos que Satanás lleva todo lo bueno a los extremos. Pero lá nos guarda com Satanás, tu escuta bom eta ribena extremo. Lo pervierte. Eta pervertinan. Y hoy en día la gente se ríe de todo Hoje dia tu gente tá assim, chat de tu cos, ou tá hari de tu cos, y terminan burlándose hasta de las cosas sagradas de Dios. e não tá acaba, tá assim, chat, hasta de coisa sagrado de Deus. El texto bíblico dice que cuando llegase este tiempo final, A Bíblia texta bisa que hora coisa que chega, ou o tempo final chega assim aqui. cuando la iniquidad prevalece y los burladores prevalecen, Ora iniquidade prevalecer e é uma coisa assim, church também prevalecer. los que se apartan de ese camino de maldad son bienaventurados. É uma coisa apartar for mal caminho, tawadu yama bem-aventurado. Ahora, ¿cómo te apartas del camino de pecadores si estás en medio de ellos? Como botar assim, sali for caminho de pecador, na se botar mais de não. Si te quedas a vivir en los lugares donde predomina la corrupción, Se botar queda viva, de lugar não, caminho da corrupção tá dominar, mas tanto. es imposible, Tá impossível. porque el corazón es dado a la maldad. So, o coração tá do nada é maldade. Si tuviese tiempo, les mostraría que esto tiene que ver con la salida al campo. Se nós estava tendo tempo, nós mostramos na coisa que tem de haver o sali vai viva contra eleven. El grupo de fieles en la última generación se apartan del camino de pecadores Grupo de fiel de último tempo não tá vai tá apartar por de gente não caminho não de pecador não. porque deciden ir al campo a vivir alejado de la maldad del que predomina. So não tá decidir de vai viva contra eleven, não tá decidir de vai for de mal caminho não que tá predominar de mundo aqui. La palabra inspirada enseña que los hijos de Dios siempre vivieron en el campo. Pluma inspirada bisa que sempre é uma de Deus a viva den campo, den country living. El versículo 2 nos habla de la actividad principal, la principal ocupación de estos hijos fieles de Dios al apartarse de la maldad. Versículo 2 da papia, especialmente tocante de atividade na de um fiel de Deus, ora não está apartar por de mal caminho. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mas sua delícia está de lei do Senhor e de sua lei está meditar de dia e a noite. Cuando se refiere a la ley, en el original es Torah. Ora tawadu referir na lei de original na que men Torah. Y Torah sabemos que los primeros 5 libros de la Biblia eran los libros de la Torah. E no saco é primeiro 5 boeken na de Bijbel, tá eigenlijk Torah. Agregado a esto, los libros de los profetas y los salmos. E essa aqui na awado agregar na book na de profeta não e book na de salmo não. Los libros disponibles en la época antigua era la Biblia de aquel entonces, se le llamaba Torah. Boek de tempo antigo, Bijbel eigenlijk dat eigenlijk Torah. Que significa el libro de la ley. Significa boek de lei. Hoy nosotros tenemos la Biblia completa
y también sigue siendo el libro de la ley. Hoje em dia, nós temos o Bíblia completo e está seguida o book de lei. Porque la ley es la expresión del carácter de Dios. Sobre a lei está a expressão do caráter de Deus. Y este libro nos habla del carácter de Dios. E o book aqui está papia conosco tocante do caráter de Deus. Entonces, sin duda que el versículo 2 nos está hablando Sem dúvida, o versículo 2 está papeando conosco. que estas personas que se apartan de la maldad A pessoa aqui que está aqui está fora de maldade, dedican la mayor parte de su tiempo não está dedicando a maior parte a estudiar la Biblia de día y de noche, meditar en ella. não está meditar, estudar de palavra de book aqui de dia e de noite e à noite. Y el efecto que tiene el estudiar la Biblia tan dedicadamente E efeito que você ora, você estuda a palavra de Deus de profundo meditação, lo encontramos en el versículo 3. nós está de versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. E de outra maneira, palo plantar canto de corrida na de água, que está dando sua fruta no seu tempo, e seu blate não está marchita, e tudo que é assim está prosperar. Noten que estas personas que estudian profundamente la Biblia se transforman en árboles. Não está bom cuenta que você estudia a Bíblia profundamente, está convertindo em palo, Evidentemente en el sentido espiritual. evidentemente de sentido espiritual. La Biblia nos compara con árboles. A Bíblia está comparando com palo. Dios nos hace una representación como si fuéramos árboles. Deus está assim, uma representação na nossa maneira, nós está palo não. Ustedes se han preguntado por qué en el libro de Gálatas habla de que debemos dar los frutos del Espíritu. Você ia encontrar você mesmo de quando é book de Gálatas, está vista com nós mesmo duna fruta não do espírito de palo, hein? Lo que da frutos son los árboles. So, é uma coisa de uma fruta tá palo não. Y la Biblia dice que tú y yo debemos dar fruto. E Bíblia está vista com abo e a mim mesmo de uma fruta. Así que Dios nos representa como árboles que debemos dar fruto. Assim, Deus está representando-nos ou está apresentando-nos como palo não. Coisa de uma fruta. Es interesante que en el libro de Cantares, capítulo 2, De Buki, espérame, hermanito, que nos cantares. Cantica de Salomón. ¿Me lo puede repetir una vez, hermanito? sí, en el libro de Cantares, capítulo 2, De Buki, Cantica de Salomón, capítulo 2. pueden leer del versículo 1 en adelante. Vos no podés, fue versículo 1, va adelante. Lo leen en sus casas Vos no podés leerle tranquilamente en la casa. y ustedes verán que en esos primeros versículos Y vos no te mira que de el primer versículo, ¿no? la sulamita que representa a la iglesia de Cristo Es una mitad que representa la iglesia de Cristo. habla de su novio que es Cristo Esta papia de su fray que está Cristo. y dice que es un árbol Y esta piensa que está un palo. y que ella se sentó a su sombra y comió el fruto tan dulce. Y con la cinta de sombra de palo y ella come de fruta que está así na dulce. Por lo tanto, a Cristo ahí se le representa como un árbol que da fruto. Entonces Cristo te va a representar aquí como un palo que está de una fruta.
Por lo tanto, en el Salmo 1, versículo 3, Verso 6 de Salmo capítulo 1, versículo 3. estas personas que llegan a ser árboles que dan fruto, É pessoa aqui que llega de virar palo e que una fruta, significa que alcanzan la semejanza de Cristo. significa que alcanzar a semejanza de Cristo. Y noten que el texto dice que da fruto en su tiempo. E nota que esta visa que esta una fruta na su tempo. Hay un tiempo en que Dios espera que ya estemos listos para dar fruto. Tem tempo que Deus está guardando a nós para vai dar fruta. ¿Y qué es lo que llevará a estas personas a convertirse a la semejanza de Cristo y poder dar fruto en el tiempo que deben darlo? E que está é coisa que está riba é aqui vira palo, te para dar fruta na su tempo. Lo que leímos en el versículo 2. Ese es lo que nos sale de versículo 2. Ellos han devorado la Biblia, se han alimentado de la palabra de Dios de día y de noche. Aquí a come de palabra de Dios de día y de noche. ¿Se dan cuenta cuán poderoso es el efecto que tiene la palabra cuando meditamos de corazón en ella? Você anota como efecto poderoso que a palavra de Deus tem hora nós estamos meditar dentro. No se puede evitar el ser transformado a la semejanza de Dios. Não pode evitar para transformar na semelhança de Deus. Eso sucederá si lees la palabra buscando a Dios. Esse lo passa se você lê a palavra de Deus, ou ora você busca a Deus de sua palavra. Queriendo conocer a Dios de todo corazón. Ora porque conhecer Deus de turbo coração. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesus avisa, bem-aventurais os que têm hambre e sede de justiça. Tener hambre y sed de justicia es tener un deseo tan intenso de conocer más de Dios. Ter hambre e sede de justiça significa de ter desejo imenso de conhecer mais de Jesus. Si usted lo tiene, Se a você tem ele, la promesa es que será saciado. a promessa está que lo vou saciar. Pero debe cumplir la profecía de Salmo 1 en su vida. Pero ele vai ter que cumprir a profecia de Salmo 1 de vida. Apartarse de la maldad, Hala quita for de maldade. no participar de las prácticas impías que prevalecen en la sociedad, Não participar de prática impio que passa na sociedade. y pasar la mayor parte del tiempo en este libro. E passa mais tanto tempo de que aqui. Hace un tiempo atrás escuché una historia de un cristiano en China Houve tempo passar aqui a escuta de uma história de homem na China. fue apresado por predicar de Jesús Ela guardou tomar preso do que está predicando de Jesus. La idea que tenían era no darle de comer para que se muriera, A ideia de ele não está para não dar homem aqui de comer assim que para morrer. pero él conservaba una pequeña Biblia de bolsillo. Pero é homem que está guardando Bíblia chiquito dentro do saco. Él no comía, pero leía la Biblia. Ele não está comer, pero ele está lendo a Bíblia sim. Y es impresionante, pero pasaron varios meses E está impressionante, pero hopi luna a passa. y este hombre no moría. E a homem que não está morrer. Sí bajó de peso, por supuesto, Ela barra de peso sim, pero no moría. pero ele não está morrer.
Sus enemigos esperaban que hubiese muerto después de unos pocos días. Su inimigo la espera que él va a morir después de un par de días. Cuando no estaba leyendo su pequeña Biblia, él recordaba los textos que había memorizado. Ora, hombre que no estaba leyendo su Biblia, estaba memorizando of corda arriba Bible text que él tinha por de cabeça. Al final él fue liberado Na final, ela guardou liberar y contó este testimonio poderoso. e ela conta testemunho poderoso aqui. Sin comer y sin tomar agua, Sem comer, sem beber água, varios meses, par de luna depois, pudo sobrevivir porque fue sostenido por la palabra de Dios. ela sobreviveu, passou ela guarda sostener dor de palavra de Deus. ¿Recuerdan ustedes un caso en la Biblia, por lo menos un caso donde esto sucedió? Você não acorda caso similar com a passa da Bíblia? Moisés subió y estuvo 40 días en la cima del monte a solas con Dios. Moisés a subir, riba como diz, cero, e ela passa 40 dias aí com Deus. No comió, no tomó agua, Ele não come, ele não bebe água, pero estaba en la presencia de aquel que es la vida. pero estava de presença de Jesus que está em vida. Y no murió. E ele não morre. El Señor Jesús estuvo también sin comer 40 días en el desierto. No, Senhor Jesus também, aquela assim come 40 dias, ora estava dentro do deserto. Y el texto bíblico dice que hasta que no terminó ese tiempo no tuvo hambre. E a Bíblia texta diz que teórico o tempo não acaba e não estava tendo hambre. Fue sostenido por la presencia de su Padre. Ela vai sostener dor de presença de sua tata. Este texto que vemos en pantalla Bible text que nós estamos mirando arriba screen, Mateo capítulo 4, versículo 4, Mateus 4:4. el Señor Jesús citó algo que el Antiguo Testamento ya lo mencionaba, Jesus cita ela cita algo que já de Bíblia do Antigo Testamento, agora bisa acaba. esta promesa maravillosa, llena de poder. É promessa aqui maravilhoso, lleno de poder. Lo leemos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. E nós está lendo o seguinte, mas ela contesta e avisa, tá para escrever, gente, lo no viva de pan só, mas de toda palavra que te sale for de boca de Deus. Querida hermana, querido hermano que me escuchas, Meu irmão, mulher, meu irmão, vamos estimar, você entende-nos? ¿habías meditado alguna vez que esta promesa literalmente es así? Vou a llegar de meditar, que promessa aqui está literalmente maneira está. La palabra de Dios es tan poderosa, A palavra de Deus está assim poderoso, está viva, está vivo. que si tú pasas tiempo continuo en ella, Que se a vou passar constantemente tempo buque aqui, Dios puede preservar tu vida solo alimentando tu mente de la palabra. por preservar a vida solamente alimentando a mente com a palavra de Deus. Gloria a Dios por ello. Glória a Deus por isso aí. Los tiempos difíciles que vienen, vamos a necesitar confiar en esta promesa. É tempo não difícil que lo vai vir, nós mestre de promessa, nós mestre meditar e promessa aqui. Muchos serán llevados presos y quizás les tocará pasar días sin comer.
Roupa de nós, eu guardo tomar preso e portá-lo 5 bypass. Roupa de eram 5 minda. Si nos toca estar en ese grupo Se nós necessitamos de grupo em, y aprovechamos el tiempo de gracia estudiando la palabra, e se nos aproveitar o tempo de graça estudando a palavra, tendremos la Biblia aquí y recordaremos y meditaremos en ella. nós não temos a Bíblia aqui não, e nós lo corda e meditar e ver. Las promesas preciosas de Dios nos sostendrán en ese tiempo difícil. A promessa bonita de Deus los sostenemos de tempo difícil aí. Aunque no tengas alimento físico, Mas que bom não tem comida fisicamente no momento aí. está por repetirse la historia del pasado É história de passado, tá claro para repetir a trove. cuando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo Ora, homem e mulher na kutata yen de Espírito Santo, llenos de la palabra de Dios, llena de palavra de Deus, predicaron con poder en la época oscura. a predicar com o poder de tempo, de época escura. Esto está por repetirse. E a coisa que vai passar a trove. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 343 a la 345, É book de palavra de vida de Gran Maestro no espanhol, página 343 para 345. encontramos este escrito tan especial, tan significativo. Nós estamos pida aqui, assim especial e significativo para nós. Pero nadie puede impartir lo que no ha recibido. Pero nenhum gente perdona lo que não ha recebido, lo que él no ha recibido. En la obra de Dios, la humanidad no puede generar nada. De obra de Deus e humanidade não pode trabalhar ou generar nada. Es el amor de Dios continuamente transferido a los hombres y a las mujeres lo que los capacita para impartir la luz. É amor de Deus continuamente transferir na gente homem e gente mulher que está fazendo capacitar para compartilhar ou para dar luz. Esto es lo que les he estado diciendo. E esse aí está o que aqui está pensando gente de tempo. El mensaje que se dará durante el pequeño tiempo de angustia É mensagem que vai durante tempo de angústia chiquito, que es el tiempo de la ley dominical, que é tempo de lei dominical. nosotros tenemos que hacer lo nuestro, vivirlo para poder darlo a los demás. Nós temos que fazer isso aqui de nós temos que viver para assim nós podemos compartilhar com outra gente. Não. La teoría no convencerá los corazones. É teoria não compensar ou recompensar o coração. El corazón de las personas será conmovido cuando vean que ese mensaje sale de lo profundo de su ser. O coração lo guardo como vi, ora mira, é mensagem que está sale fora de profundidade de coração. Por eso el Señor Jesús dijo que sería por testimonio a las naciones. Talvez o Senhor Jesus avisa que essa aqui está para testemunho para a nação. Porque la gente verá en su rostro y escuchará en su voz el amor de Dios. Sobre a gente não mira na boca, não escuta na via de voz e amor de Deus. Los mensajes más poderosos son los que salen de lo profundo del corazón. O mensagem de mais poderoso é uma que sale fora de profundidade do coração. Porque es una vivencia para ti. Sobre
ta algo que bota bibele kaba. En Apocalipsis 14, del 6 al 7, Revelación 14, versículo 6 y 7. encontramos el mensaje del primer ángel, muy conocido por todos nosotros. Nos está el mensaje de primer ángel. Basta conocer para los tur kaba. Sabemos que el fuerte pregón son estos mensajes que se volverán a dar al mundo No saco el gran grito, ta el mensaje na aquí que lo vai guardo na gente del mundo. con el agregado especial del cuarto ángel, Agregación especial de cuatro ángeles. que en lo personal entiendo que es el mensaje de la justicia de Cristo. A irmã aqui está compreendendo personalmente que esse aí é mensagem de justiça. El mensaje de la justicia de Cristo da poder agregado al mensaje de los tres ángeles. A mensagem de justiça de Cristo está dando poder agregar na mensagem de três ángeles. Vamos a repasar un poco lo que el mensaje del primer ángel dice. Lá nós repassar um rato lo que é mensagem de primeiro ángel está avisando. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. E minha mira outro ángel tabula meio de cielo que ainda estava tem evangelho eterno para predicar na Islã que tabi baribatera e na tu nação e tribo e lenga e pueblo. ¿Qué tenía el primer ángel? Dice. Kiko primeiro ángel tautatin según tabi sakinang El evangelio eterno. evangelho eterno. ¿Y qué es el evangelio eterno? E Kiko tá evangelho eterno. Cristo crucificado. Cristo crucificado. Evangelio representa buenas nuevas, eso es lo que significa. Evangelho significa boa notícia não. Esse é lo que quieren. Y es maravillosas buenas noticias que el mundo conozca E que tá alguien murió en su lugar Está notícia maravilhosa que o gente não pode conhecer que alguém a morir em lugar. y ellos quedan libres de condenación si aceptan ese sacrificio. E não está queda livre de condenação se não está aceitar esse sacrifício aí. Pero el evangelio no se detiene allí. Pero o evangelho não está para aí não só. El evangelio eterno también es que Dios te dé el poder para vencer el pecado. O evangelho eterno também está que Deus está dando o poder para vencer pecado. El ángel dijo a gran voz, E temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. o versículo 7 também diz, e ela avisa na voz alta, teme Deus e dune glória, para sobre a hora de su juicio allega, e adorar es un cuatraja cielo y terra y la manan y fuente de agua. Recordemos que Apocalipsis 10 nos habla de que estos mensajes se volverían a dar al mundo. Guarda que de Revelación 10 avisa que el mensaje aquí lo guardo de una atrovena el mundo. Se impartieron por primera vez en la época de William Miller y de la hermana Ellen White. El primer viaje que el mensaje aquí guardo de una tauta de época de William Miller y hermana Ellen G. White.
Pero la profecía decía que se volverían a dar al mundo. E a profecia está bisa ko nala volve guardo do nana mundo. Este es el último mensaje para el mundo que perece. E essa aqui tá a última mensagem para o mundo que está perecendo. Y hace el llamado diciendo, teman a Dios. E esta assim é chamado visando teme Deus. Veremos en breve que temer a Dios es apartarse del mal. E nós mira que teme Deus que querem hala kita apartar for de picar. Como lo que leímos en Salmo 1, que los que quieren ser fieles se apartan del mal. Assim na maneira nós lemos em Salmo 1, que é uma que quer estar fiel, tá apartar for de malo. Darle gloria a Dios es llegar a obedecer sus mandamientos de tal manera que Él es honrado ante la vista del universo. Duna glória a Deus, tá ora nos obedecer a lei, e assim de forma nos por dar glória a Deus na vista de gente. Ustedes pueden leer en sus casas Efesios capítulo 3. Nós não podemos na casa, Efésios capítulo 3. Ese capítulo nos enseña que cuando se alcance la redención de los que aceptan el sacrificio de Cristo, Capítulo aí tá bisa-nos que é uma que alcançar a redenção, e é uma que o último pedacito, hermanito, de los que aceptan el sacrificio de Cristo, é uma que aceptar o sacrifício de Cristo. Dios será honrado ante el universo. Dios lo va a honrar ante entero el universo. Le estaremos dando gloria a Él ante la vista del universo. Nosotros una gloria a Dios na vista de entero el universo. Porque seremos una prueba viviente de lo que el amor de Dios puede hacer para rescatar a un pecador perdido. Nosotros está una prueba viviente de lo que es amor de Dios por hacer para rescatar el mundo aquí. El texto sigue diciendo, el ángel proclamó, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El Bible texto sigue bisa lo que anga está bisa una gloria. No, donde gloria pasó a hora de su juicio llega. Algunos han pensado que esto se refiere a que le tenemos que decir al mundo que la hora del juicio de los muertos comenzó en 1844. Você chega de pensar que o Bible testa aqui pida aqui tabisa que nós me sabisa ainda não que o juízo começa acaba que ainda não morto acaba. Pero esto no tiene sentido. Pero é coisa que não está a se sentir. El contexto nos hace ver que el ángel está hablando a los que están vivos sobre la tierra. É contexto que está avisando que o ángel está papeando que isso não está na vida ribeter aqui. Porque dice, temed a Dios. Passou a avisar teme Deus. No tiene lógica. Teme a Dios porque los muertos comenzaron a ser juzgados hace más de 100 años atrás. Não tem lógica teme Deus para sobre morto não a começar a juzgar mais que a passar acaba. Ahora, pero cuando entendemos que está diciendo, teme a Dios y obedécele porque llegó la hora del juicio, Ora te bisa temer Dios y obedecerle para sobre su hora, hora de su juicio. Ahí llega, la hora del juicio de los vivos, hora de juicio de vivo, ¿no? cuando serás juzgado, Ora lo voy a juzgar. entonces eso sí hace sentido. Esa cita así sentido para nos. Esto nosotros se lo vamos a ir a proclamar al mundo. Y esa aquí, tal lo que nos está ahí proclamando el mundo. Vamos a gritar, apártense del mal. Nos está ahí grita, apartar por de maldad. Glorifiquen a Dios obedeciendo sus mandamientos. Glorificar a Dios y obedecer su mandamiento, ¿no?
porque llegó la hora del juicio para este mundo. Sobre el juicio ahí llega para el mundo aquí. Pero recuerden que no podemos dar a otros lo que no tenemos. Pero recorda, bom, nós não podemos dar a outra gente lo que nós mesmos não temos. Este mensaje es enviado antes para el pueblo adventista, O mensagem que a outro é que ele mandar para o povo adventista. para que tú y yo lo entendamos Para assim a vou comigo por compreender o mensagem aqui. y abramos nuestro corazón a Dios. E assim nós podemos abrir nosso coração na Deus. Dejemos de jugar a la iglesia Lá nos stop de hungar missa. y nos pongamos serios. E lá nos vira sério. Además, la Biblia dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Además, a Bíblia também diz que o juízo está começando na casa sim, está começando na sua casa. Y hace años, mis hermanos, E miro mal estima, hope ayan acaba, varios años en nuestro tiempo reciente, hope ayan de nos tempo na reciente aqui, se ha estado proclamando por algunos mensajeros aguardo proclamar alguma coisa para meio de algum mensageiro, não? que hay muchas evidencias de que el juicio por esta generación ha llegado. E tem hope evidência não que o juízo para a geração aqui, aí acaba. En otras palabras, el primer ángel ha estado gritando en alta voz al pueblo adventista. De todo caso, o primeiro ángel a começar a gritar acaba, na voz alto, na povo adventista. Que hay que apartarnos del mal, que hay que glorificar a Dios porque llegó el momento del juicio. Nós temos apartar-nos mejor de mal e temos que ter uma... hermanito, ¿me lo repito otra vez, por favor? El primer ángel ha estado gritando al pueblo adventista que hay que apartarnos del mal y glorificar a Dios porque llegó el momento del juicio. El pueblo adventista teme Dios y una Dios gloria para sobre hora de su juicio llega. Y el mensaje del ángel termina diciendo, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el mensaje de ángel está terminar, vista, hora de su juicio llega y adorar su cuatraja, cielo y tierra y la mar y fuente de agua. Para decirle esto al mundo, Para nos vista es cosa aquí en el mundo. No. ha sido una realidad para nosotros el conocer al Dios creador. Habrá realidad para nos de conocer Dios verdaderamente. Durante el sábado, ¿cuántos acostumbran tomar una flor y analizarla detenidamente? Riba sábado, ¿cuánto de nós toma un flor y está para analizar el flor? Sales en medio de la naturaleza y acercas una flor de una rosa, una rosa y puedes sentir su olor. Bota vai de natureza, bota que un rosa, então bota sentir el olor de rosa. ¿Sabes lo que te hará sentir la fragancia de una rosa u otra flor? Você aqui com a fragrância de rosa ou outra flor, tá assim? El gran amor de Dios. El gran amor de Dios. ¿Has tomado la hoja de un árbol y te has puesto a analizar su estructura tan sofisticada? Vou chegar de blade de palo, então vou analisar sua estrutura. Adán y Eva al principio tenían una conexión íntima con la naturaleza del Creador. Adam e Eva têm uma conexão íntima com o Criador de natureza. De tal manera que cuando vieron que la primera hoja seca cayó, lloraron. De tal maneira que ora o primeiro blade cai, a llorar. Ellos amaban los árboles, Não está estima é palo, não. amaban a todos los animalitos. Não está estima tudo é bestia, não. Había una conexión tan íntima.
Então, tem uma conexão íntima com a criação. ¿Sabías que la creación, aún los árboles, reaccionan al amor? Você sabe com a criação, por exemplo, o palo não está reaccionando ainda, ora, você dando amor. Si tienes una planta que está marchitándose, riégala y háblale con amor. Se você tem plante que está quase para morrer, se você nele água e botar papel com amor, Verás cómo reacciona al amor. você vai mirar com a plante que vai reaccionar na palavra de amor. Toda la creación reacciona al amor. A inteira criação está reaccionando na amor. Y cuando la analizamos en detalle, vemos el amor de Dios escrito en ella. E agora nós está analisando detalhadamente, nós está mira o amor de Deus que vi ribanan. Hay un vínculo que se perdió, un vínculo muy íntimo con la hermosa creación de Dios. Tem vínculo com o outro, tem vínculo roupa íntimo com a criação de Deus. No tiene nada malo que tú te acerques a un árbol que te da fruto Não tem nada malo que você acercar a palo que está dando fruta. y lo acaricies con tu mano y le digas, eres hermoso, gracias Señor por este árbol. E vou acariciar o palo e dizer, oh, você bonita, danke Senhor para o palo aqui. No quiero que malinterpreten, solo estoy diciendo que la creación responde al amor y que nos refleja al Creador. Não mal interpretar-me, pero solamente me está pensando que a natureza está reaccionando no amor que Deus dá. Yo creo que esse vínculo se perdió y que lo vamos a recuperar. Esta guerra com o vínculo aí agora perdi, pero nós está seguro que nós vai recuperar ele back. Una vez mencioné esto en un tema con un grupo de hermanos Era uma que a mencionar é coisa que viaja com grupo de romanas. y una hermana dijo, pero eso no es panteísmo. Então, uma mulher observa, mas aqui não está panteísmo. Panteísmo es creer que la naturaleza es Dios. Panteísmo que men que bota querer que naturaleza está Deus. Pero llegar a sentir amor por los seres que Dios creó Pero na llega de sentir amor para ser na que Deus crea. ser agradecido con los arbolitos que te dan mango, que te dan manzana, que te dan muchas frutas. Está agradecido com o pai que está dando mango, que está dando toda sorte de fruta. Quererlos, amarlos. Timanang. Eso es ir recuperando el vínculo que antes teníamos con la creación. Esse aí está dando nós está bobe recuperar o vínculo que estava antes. Esto que les he dicho tiene relación con la parte final del mensaje del primer ángel. Lo que era uma que acaba de dizer tem uma relação com a parte final que nós acaba de ler de mensagem de primeiro ángel. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar é um contra cielo e terra e la mar e fuente de água. Para proclamar esto, tenemos que haber tenido una experiencia íntima con Dios a través de su creación. Para nós proclamar isso aqui, nós precisamos ter uma experiência íntima com a criação de Deus. Esto nunca lo alcanzarás en un lugar donde solo ves concreto por todos lados, cemento. Isso aqui, bom, não vai lograr nunca. Ora, botando em um lugar que está muralha, só botando rondó de bom. Esto solamente se logra en el campo. Isso aqui só lo vou por lograr, ora, botando viva, em country living. Y para darlo, tiene que ser nuestra experiencia antes. E para nós podermos isso aqui, é necessário uma experiência acaba de nós.
Proverbios 8:13 dice, Proverbio na 8:13 tabisa. el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor del Señor tapa odia maldad. Aquí vemos lo que comentaba. Aquí no se mira lo que el hermano aquí está comenta. Cuando el ángel dice temer a Dios, Ora ángel tabisa teme Dios. te está diciendo aborrece el mal. Está avisando odia maldad. Apártate. Jala quita, apartar. ¿Por qué razón? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por cuál razón? Pasó la hora de su juicio, ahí llega, acaba. Salmo 69, 27 y 28. Salmo 69, versículo 27 de 28. Habla de los impíos que se quedarán atrás, lamentablemente, Esta papia de impide una lo que da atrás, lamentablemente, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. pone iniquidad arriba na iniquidad y no la ganan renta de boa justicia. Me hace recordar las palabras finales que saldrán de la boca de nuestro Señor cuando se cierre la gracia. Esta la ganos guarda arriba es palabra la Señor lo visa, ora ora tiempo de gracia será. El que es impío, siga siendo impío. Es El un, que es sucio, sigue ensuciándose. es un cuta impío, la que sigue, está impío, es un cuta sushi, la que da sigue, está sushi. Y el versículo 28 dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. 28 está bisalangan ang bordo kita for the book de vida y no lagan ang bordo inscribir junto con el justo lang. Una vez más, la Biblia nos hace ver que para ser librados en el tiempo de angustia hay que alcanzar la santidad, dejar de pecar. Un día más, Bible está mostrando-nos para nós, por pasar en tiempo de angustia, nos tenemos que alcanzar santidad y justificación. Apocalipsis 21, 27. Revelación 21, 27. No entrará en ella, en la ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y nada impuro y ningún gente que hace abominación y te gana, nunca lo nodrenta de sino solamente es con un nombre para escribir de el buque de vida de el anchi. ¿Entiendes lo que el texto dice? ¿Vos comprender que el Bible text está diciendo aquí? Evidentemente nos está diciendo que los que su nombre permanece en el libro de la vida son puros. Está diciendo aquí, evidentemente, es con un nombre para escribir permanentemente de el buque está gente puro. No pecan más, No, no te peca más. porque en la ciudad de Dios no entrará nada que esté manchado por el pecado. O sea, de esta de Dios, lo no drenta nada que está manchado de picar. Y recuerda, el tema de la vigilia es prepararnos para el tiempo de angustia. Guarda, el tema de vigilia está para los preparar para el tiempo de angustia. Daniel 12:1 decía que Jesús se levanta a librar únicamente a los que están escritos en el libro de la vida. Guarda con Daniel 10:2, uno está diciendo que Jesús talanta solamente para liberar liberar con el nombre para escribir de buque. Pero los que están escritos en el libro vencieron el pecado. Pues ahora es una que está escribir de buque a vencer el picar. Esto que hemos estudiado derriba la falsa idea que se proclama Lo que nos estudia está baja abajo
é falsa ideia que eu guardo proclamar, ou é falsa ideia que eu guardo proclamar. En nuestras iglesias adventistas se predica que estaremos pecando hasta que Cristo regrese. Eu guardo predicar na igreja na adventista, não, que nós também queda pecar até a hora que Jesus bring back. Cuando Jesús regrese es que va a transformar tu corazón. Nós também já que hora Jesus bring back, ele transformava o coração. Pero eso es una doctrina del enemigo de las almas. Pero essa é uma doutrina de inimigo de alma, não. La Biblia nos habla claramente que el pueblo de Dios vencerá el pecado por medio de la sangre de Cristo. A Bíblia fala claramente que o povo de Deus lo vence pecar através de sangue de elante. Y la liberación del pueblo de Dios, de la cual habla Daniel 12:1, É liberação do povo de Deus, para a qual Daniel 12:1 tapapia, sucede antes de la segunda venida. tapassa, essa aí também só de prometo de Deus venida. Únicamente son libertados los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Solamente não kuna nome para escrever de book de vida, lo guardo liberar. Y ya hemos estudiado que los que permanecen escritos en el libro de la vida es porque vencieron el pecado, están limpios por la sangre de Cristo. Já nos analisar que não kuna nome para escrever de book de vida, na vez pecar por meio de sangue de Cristo. Consejos para la Iglesia, página 73, párrafo 1. Consejo para a igreja, Testimonies for the Church, na espanhol está botando de página 73.1. Dice así, una forma de piedad no salvará a nadie. Uma forma de piedade não também salva nenhum gente. Todos deben tener una experiencia profunda y viva. Toda gente merece ter uma experiência profunda e vivo. Esto es lo único que los salvará en el tiempo de angustia. Essa aqui é a única coisa que nos salva gente de tempo de angústia. Únicamente una experiencia profunda con Dios es lo que te mantendrá firme en el tiempo de angustia. Somente uma experiência profunda com Deus é a única coisa que vai manter-nos firmes de tempo de angústia. No una forma de piedad. Não uma forma de piedade. Es fácil aparentar ser lo que no somos. Está muito fácil para nos aparentar lo que nos não está. Pero recuerden el mensaje a la iglesia de Sardis. Pero corre a mensagem que eu escrevi na igreja de Sardis. El testigo fiel le dice, O testigo fiel está dizendo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. você tem nome que você está viva, pero você está morto. Vela y preocúpate por las cosas que están por morir. Wak e preocupar para coisa que vai morrer. Esto es algo serio, hermanos. Romana é coisa que está muito sério. ¿Queremos estar listos para el tiempo de angustia? Nós está claro para o tempo de angústia. Dedique la mayor parte de su tiempo a conocer a Dios Dedicar maioria de tempo na Deus. porque su vida depende de ello. A sua boa vida está dependendo disso aí. En Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, De Revelação capítulo 3, versículo 2 de 3. no vamos a leerlo todo por el tiempo. Nós não também ler completamente dor de tempo. Ustedes saben que estos textos hablan de los 144,000 sellados. Vou pensar que o Bible text aqui está papel tocante de 144,000 não qual seja, ou que também Solo, seja. solo quiero resaltar lo que dice el versículo 2.
Solamente tenemos que resaltar aquí lo que el versículo 2 te avisa. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y miro otro ángel que sube por de caminda, solo te sale y está el sello de Dios vivo. ¿Te has preguntado, mi hermana y hermano, por qué dice el sello del Dios vivo? ¿Por qué se le llama así? Romana, você aí puntra você mes de com tá para escrever que não com nada tem el sello de Dios vivo. Es precisamente porque los que son sellados con el sello de Dios, Então, tá precisamente é uma com tá guardo sellar com el sello de Dios. para ellos Dios es tan real, Para Dios está así na real, han tenido una experiencia tan íntima con Él, não aí ele tem uma experiência assim na íntimo com ele. Dios no es una teoría de alguien que vive lejos en el universo. Dios não está uma teoria de alguém que está vivendo assim na lei do universo. Para ellos Dios es una experiencia real, es una persona, un amigo íntimo. Pananta una experiencia real, pananta un amigo íntimo. Por eso se le llama el sello del Dios vivo. Después este guardo llama el sello de Dios vivo. Esta sola expresión denota la experiencia íntima que habrán alcanzado los sellados. Esa aquí está denota como se experiencia íntimo pues un guardo sella lo baitín. En el libro Hechos de los Apóstoles de la hermana Ellen White, página 445, The book de Hechos de Apóstol en español, página 445. nos dice, en la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. De vida de el discípulo Juan, bota mira ejemplo de verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. Durante años de su íntima asociación con Cristo, Pipia, el aguado amonestar y prevenir de El Salvador y él acepta reprensión con Salvador Adunele. A medida que el carácter del divino maestro se le manifestaba, Cada vez que el carácter de maestro divino tata guardo manifestana je, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Juan admira su mes deficiencia ¿no? Y revelación aquí a ponerle escuela humillar. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día, de contraste con su espíritu violento que estaba contemplar ternura y tolerancia de Jesús y estaba escucha su lección de humildad y paciencia. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. Día tras día, su corazón aguardo crecer na Cristo, te día ela perde de vista su mes para amor na su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración. El poder y ternura, es majestad y es mansedumbre, es fuerza y es paciencia, que la mira de vida diario de ayuda de Dios, llena su alma llena de admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. Él somete su temperamento resignado y ambicioso na el poder modelador de Cristo y amor divino a realizar en una transformación de carácter.
La pluma inspirada nos dice que Juan es el que más se llegó a parecer a Jesús. Pluma inspirada bisa-nos ku Juan ta isuka llega di pase más na Jesus. Por lo tanto, es un claro ejemplo de las personas que alcanzarán la semejanza de Cristo. Tapi saya eta bom exemplo para persona que llega de alcançar a semelhança de Cristo. En la vida de Juan vemos la vida de alguien que fue sellado con el carácter de Dios. De vida de Juan, nós mira a vida de gente qual se já com o caráter de Deus. Pero él era explosivo, era egoísta, era rencoroso. Então, gente roupa explosivo, rancoroso, orgulhoso. ¿Cómo fue cambiado? Com ela cambia, então. Dice que contemplando día tras día el carácter de Cristo. Então, bisa com dor de contemplar todo dia o caráter de Cristo. El amor que Cristo reflejaba cambió la vida de Juan O amor de Cristo que está reflejar a cambia a vida de Juan. y fue transformado a imagen de lo que contemplaba continuamente. Ele agora transformar na imagem de lo qual Juan está contemplando todo dia. Pero nosotros a menudo nos preguntamos por qué no hemos podido vencer el pecado aún. Hopi bem, nós estamos perguntando mesmos de como nós não por vencer pecar ainda. No pasamos tiempo suficiente contemplando a Jesús. Nós não está passando suficiente tempo contemplando Jesus. La última parte de esta cita, la que está marcada en azul, A última parte que está na blau marcar. esto está en el discurso maestro de Jesucristo, página 66, párrafo 3. Nós está em de book de discurso de maestro na espanhol, página 66.3. Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Hermanito, ¿qué significa coercitivas? Es como querer obligar o por miedo, Ok, como emplear medidas opresivas ok, para, para tratar de que alguien cambie. ok. Dios no está usa medida opresivo para así el agente que emplea pues de una manera que esta usa aquí para emplear para expulsar el pecado y el corazón. Perdón, hermano, un momentico. Sí. Dios no está usa medida obligar, sí, tanque hermana Jenny, no está utilizando medida obligatoria, es a gente que está empleada para expulsar o sacar o quitar el pecado del corazón, está es amor. Es el amor lo que cambiará nuestro corazón, el amor de Dios. Está es amor de Dios, está es un que va a cambiar los corazones. Y la mayor expresión del amor de Dios a través del cual podemos conocerle Es mayor expresión para cual nos llega de conocer Dios, está es Cristo crucificado. nos Cristo crucificado. Ya casi estamos finalizando. No está cerca de acabar, hermano. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, encontramos cómo Juan se expresaba. Den 1 Juan 1 de 3 nos está aquí den con Juan está expresar su mes. Si Juan tuvo la experiencia de obtener el carácter de Cristo, Si Juan ha llegado a experiencia de el carácter de Cristo, su forma de enseñar, su forma de predicar, su forma de enseñar, su forma de predicar,
nos habla de esa experiencia tan íntima que él obtuvo. Ta papia tocante de como se chama? Esa experiencia tan íntima que él pudo obtener. De esta papia de experiência íntimo que ela llega de tener. Vean cómo él hablaba de Jesús, Lá nos va com esta papia de Jesus. lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que trata for de princípio, lo que nos atende, lo que nos admira con los ojos, lo que nos a contemplar y lo que nos man a tocar de palabra de vida, Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. e a vida a manifestar e nos admira e está dando testemunho e está proclamando a bolso a vida eterna, qual tal está cerca e tata e a manifestar na nós. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que nos admira y tende, nos está proclamando a vos también. ¿Se dan cuenta que aquí Juan nos está expresando que su propia experiencia íntima con Dios es lo que él está compartiendo? Vos mira aquí que Juan está bisa de su mes experiencia, tocante experiencia que Dios aquí en la mes está expresando. Nadie puede dar lo que no tiene, Ni un gente no puede dar lo que él no tiene. pero Juan estaba lleno del amor de Dios. Pero Juan está lleno de amor de Dios. Sus sentidos habían podido estar conectados en intimidad con Dios. Tú sentías así ya de estar conectado con Dios. Por eso dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Tal vez lo que nos mira, lo que nos atende, lo que nos atende, lo que nos mira con los mismos, ¿no? Aún lo que he podido tocar con mis manos, Y también lo que nos man a toca, sintió tan profundamente el amor de Dios, tan íntimamente, la siente amor de Dios así profundamente y íntimamente. que a Jesús él le llama la vida eterna, le llama a Jesús. Pues te llama Jesús es vida eterna. Para Juan estar cerca de Jesús era sentir que estaba gozando de la vida eterna ya. Para Juan, ahora está cerca de Jesús, está significa disfrutando, ya acaba de vida eterna. La hermosura de Jesús lo transformó completamente. Boniteza de Jesús a transformarle completamente. Y luego él siempre decía, amaos unos a otros. Y después en esta visa estima, la visa estima otro. Esta debe ser la experiencia de los sellados. Esa aquí me está experiencia de esnáculo by ya. Cuando estamos en el mundo sin Dios, contemplando el mundo, esta imagen nos lo refleja. Ahora no está de el mundo. Uno no está reflejando la imagen de Dios, esa imagen que uno está hallando. Hay muchas fiestas, hay alegrías pasajeras, Y hope y fiesta y alegría en pasajero, pero nada te llena. pero nada no está llenado. Al final te sientes vacío y triste, Na final, vos te sentimos baixi y triste. y tu carácter está como la vestidura de este hombre, Vos carácter também a maneira é paia de ramba que tem vestir. inmundo, sucio. Imundo e roupa xuxi. Efesios 2:1 nos dice, y Este, él, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efésios 2, tabisa, e você está morto, den vosso delito e picanan.
El Señor, por su sacrificio maravilloso, nos rescata de esta vida vacía. El Señor, por su sacrificio maravilloso, te rescatamos por de vida aquí. Segunda de Corintios 3:18. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mas nós todos, com cara assim belo, mirando maneira de espelho e glória do Senhor. Estamos transformado em sua imagem de glória para glória, maneira do Espírito do Senhor. Cuando dejamos de contemplar al mundo y contemplamos a Cristo, Ora, nós está stop de contemplar o mundo e nós está contemplar Cristo, comenzamos a ser transformados a su imagen. nós estamos começar a transformar, nós estamos transformar na imagem de Jesus. Su manto de justicia blanco puro Su mantel de justiça branco e puro comienza a cubrirnos, está começando a cobrir nós. a cubrir la ropa de inmundicia. Está começando a cobrir e paira sushi de nós. Esta es la transformación del carácter. Essa aqui tá, é transformação de caráter. Viene la alegría a nuestra vida, el verdadero gozo. Também é alegria, é verdadeiro gozo também de nossa vida. Esta imagen es un pálido reflejo solo para que entendamos mejor. Essa é a imagem que nós estamos mirando reflejo blequeado de lo que nos pode chegar de compreender. Jesús es infinitamente más hermoso, por supuesto. Jesus está muito mais bonita, tá, claramente. Y para finalizar, quiero dejarles con lo siguiente. E para nós terminar, me quero largar a voz aqui. El Salmo 23 nos habla del camino del cristiano hasta llegar al encuentro con Dios. Salmo 23 está contando nós tocante de caminho da cristão, botar cana, até hora que vai chegar na final. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Senhor está mi guardador, lo mío no tem falta de nada. Cuando comienzas a caminar con Dios, nada de lo que en verdad necesitas te faltará. Ora vou começar cana com Deus, nada de lo que vou mester, lo vou ter falta de je. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Eta ponemi dormir de lugar de hierba verde, eta ribami canto de agua nanqueto. Él siempre te proveerá del mejor alimento, tanto físico como espiritual, lo que necesitas. Sempre ele problema de melhor alimento na de cofna que vou mester. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eta restaurar mi alma, eta guiar-me de caminho na de justiça para motivo de su nombre. Confortará nuestra alma es que nos consolará en el momento de tristeza. Ele, ora tá ele confortar nos alma, alma na aceita como é que ele vai consolar-nos de tempo não de tristeza. Y siempre nos guiará por las sendas justas, los caminos que son mejores para nosotros. E sempre ele guia-nos de caminho justo, caminho que está bom para nós. A pesar de que haya sufrimiento, Apesar que tem sofrimento, pero el sufrimiento es para terminar de purificarnos. pero esse sofrimento está para terminar ou para acabar de purificar-nos. Este sentir de que Dios siempre guía a sus hijos por el mejor camino É sentido aqui que o Senhor sempre está guia de bom caminho, hacía que los mártires dieran su vida cantando llenos de gozo. tata assim que é martir, não tata
Dunam vida y canta con alegría. porque sabía que el pastor siempre les guiaba hacia lo que era mejor para ellos, Pastora nan tata sa ko e pastor tata guia nan na e caminda sempre tata bompa nan. que los ojos de Dios siempre estaban sobre ellos Ku e wowo na di Senhor sempre tata riba nan. y confiaban completamente en ese Dios maravilloso. E nan tata confia completamente de maravilhoso Deus é. Esa es la experiencia que necesitamos nosotros. Essa é experiência com nós temos terão. Pero en el camino de retorno al Padre nos encontramos con este panorama inesperado en el versículo 4. Pero ora nós vai back na e caminda para os tata, nós estamos mesmo com coisa que riba nos caminda. Un valle de sombra de muerte. De versículo 4 esta avisa, mas que mi cara de valle de sombra de morto. Un valle oscuro se interpone para que podamos llegar a la patria celestial. Valle curta para me que os trovanos para nos llegar a nos patria celestial. No podemos evitarlo, hay que pasar por él. Nos pode evitar nos cinco passador de dia. Este es el tiempo de gran crisis y angustia que viene sobre nosotros. Esse é tempo de crise e angústia que vai vir. Pero el que conoce íntimamente a Dios, Pero es un conocer a Dios íntimamente. el que en el tiempo de gracia dedicó su tiempo a conocer íntimamente a Dios, Es un dedicar tiempo a conocer a Dios íntimamente. podrá decir, como dice el versículo 4, Lo por visa, manera vers 4 esta visa. aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria a Dios. Amén. Mas que mi cana de valle de sombra de morto, mi no tengo miedo de maldad, pa sobre a bota comigo, bobara y bogarote ta consolame. Esta fue la experiencia de los que vivieron en los siglos pasados y fueron fieles hasta la muerte. Essa aqui tá a experiência de estar com a Bíblia do siglo ano passado e a passador de essa aqui. Conocían íntimamente a Dios. Não está a conhecer Deus intimamente. Y el versículo 5 expresa que Dios aún en presencia de los angustiadores nos preparará mesa para alimentarnos en el lugar apartado. E esta vista do versículo 5 para sobre, bota preparar uma mesa, me dilante da presença de meu inimigo não. Bota minha cabeça, cuseta, minha copa está llena, te baixa over. El Salmo termina diciendo en el versículo 6, O Salmo acaba avisando do versículo 6. ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Seguramente bondade e misericórdia lo seguirán todos los días de mi vida y lo mi viva de casa Señor para siempre. Pasamos victoriosamente el valle de sombra de muerte, que es el tiempo de angustia, porque conocemos a Dios. Nós passa vitoriosamente de valle de morto que está el tiempo de angústia para sobre nós conhecer Deus. Y el versículo 6 expresa lo que todos esperamos con gran anhelo. Y versículo 6 está expresar lo que no está anhelado, lo que no está anhelado. Por fin terminó el camino y hemos llegado a casa, a la patria celestial. Por fin el camino acaba y no se llega a la patria celestial. No olviden lo que hemos aprendido. Romana, no olvidar lo cual nos enseña. Lo que hará la diferencia en el tiempo de angustia para que tengamos rostros confiados y gozosos es que hemos conocido a Dios íntimamente. Lo que también hace diferencia del tiempo de angustia
e quando tem cara na gozoso, tá dor, nos ha llegado a conocer Dios. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por vuestra atención. Nuevamente, gracias al hermano Steven por haberme invitado. Ha sido un placer, un gran gozo poder compartir con ustedes estos temas. Muito agradecido, irmão Steve. Aproveita, tá um prazer e danke por me poder compartilhar a mensagem aqui com você. Que Amén. Dios haga resplandecer el rostro sobre cada uno. Que Dios le haga su cara resplandecer arriba a cada uno de vosotros. Y seamos llenos de su amor. Y que nos vamos a llenar con su amor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Se você queda na altura de toda a profecia na que está passando, atualmente, aqui vamos estar no bom canal, ainda tem esperança.